Día, Nick. Mi nombre es Evelyn Fabiola Morales García de la sección C. Pues el día de hoy pues, voy a hablar sobre los derechos reales de garantía. Eso lo encontramos establecido en el Código Civil en el capítulo 1, que es la hipoteca. En el artículo 822 encontramos el concepto de hipoteca, que es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. La hipoteca, según el derecho civil, es un derecho real que se constituye sobre un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Normalmente el pago de una deuda, esto significa que aunque el bien que aunque el bien sigue en poder del dueño, em, sirve como garantía para el acreedor en caso de incumplimiento. Si la persona no paga, el acreedor puede pedir que el inmueble se venda para recuperar su dinero. Seguimos con el artículo 823. No hay saldo insoluto. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que impone sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por pacto preso. Seguimos con el artículo 824, que establece derechos del acreedor hipotecario. La constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien grabado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituir la hipoteca. Seguimos con el artículo 825, indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste, integra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Seguimos con el artículo 826, división del gravamen si se divide la finca. El deudor tiene el derecho irrenunciable de pedir al acreedor de reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna o varias fincas. Cuando hubiere pagado más del 50% de la deuda y cuando que el valor de los inmuebles que continúen grabados guarden una justa relación con el saldo deudor. Si la determinación de las fincas que deben quedar incluidas de la hipoteca no pudiera hacerse de común acuerdo, se hará judicialmente por medio de un juicio. Seguimos con el artículo 823, división del gravamen si son varias fincas. Cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, todas ellas responderán conjuntamente de pagos. Sin embargo, los interesados podrán asignar a cada finca la cantidad o parte que gramen, que gravamen que debe garantizar. En este caso, el acreedor no podrá ejercer su derecho en perjuicio del tercero sobre las fincas hipotecadas, sino por la cantidad que a cada una de ellas se le hubiere asignado, pero podrá ejercerlo sobre las mismas fincas, no mediando perjuicio de tercero por la cantidad que alguna de ellas no hubiere alcanzado a cubrir. Seguimos con el artículo 828, imputación del deudor. Si la parte de crédito
pagado se puede aplicar a la liberación de una u otra de las fincas grabadas. El deudor elegirá la que debe quedar libre. Seguimos con el artículo 829, inmueble sujeto a condición. El que hipotecare un bien sobre el cual tuviere un derecho eventual limitado o sujeto a condiciones suspensivas, restrictorias o resolutorias que consten en el registro de la propiedad, lo hace con las condiciones o limitaciones a que está sujeto ese derecho, aunque así no exprese la hipoteca surtida efectos contra terceros desde su inscripción en el registro si la obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse. Seguimos con el artículo 830, extinción de la hipoteca. La hipoteca extiende, inciso 1, a las accesiones naturales y mejoras. Inciso 2, a los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados. Número 3, a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble. Inciso 4, a las indemnizaciones que se refieran a los bienes hipotecados concedidas o debidas al propietario por aseguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios. 5, a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. Seguimos con el artículo 831, pago de las indemnizaciones. En caso de las indemnizaciones, los acreedores hipotecarios harán valer su derecho sobre el precio que se pague si fuese por expropiación por utilidad pública, si la finca tuviere asegurada y se destruyere por incendio u otra eventualidad subsistiría la hipoteca en los restos de la finca, y además el valor de seguro quedará afecto al pago si fueren varios los acreedores hipotecarios. El monto de la indemnización hasta el límite de las obligaciones que consten en el registro se depositará a la orden del juez para que verifique los pagos de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente. En el artículo 832 establece el pago de las indemnizaciones. Deberá hacerlo el juez según el orden de preferencia que les corresponda legalmente a los creadores hipotecarios sobre las sumas que retiren los acreedores. No correrán intereses. Seguimos con el artículo 833 y la indemnización por expropiación forzada o por daños y perjuicios causados en bienes hipotecados sobre cuyos frutos o muebles se hubiere constituido Oficina Nacional de Servicio Civil 780, Renta Agraria, no fuera especialmente aplicable al inmueble o a los bienes pignorados. El pago se hará por el juez de manera equitativa, tomando en cuenta el monto de los capitales garantizados, los daños y perjuicios sufridos y demás circunstancias se sean necesarias. Seguimos con el artículo 834, los frutos no quedan incluidos en la hipoteca. Los bienes de una finca sobre los cuales puede constituirse prenda agraria no quedarán incluidos en la hipoteca, salvo que estuvieran libres de gravamen al ejecutarse el cumplimiento de la obligación. Seguimos con el artículo 835. ¿Quién puede hipotecar? Solo puede hipotecar el que puede enajenar y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Seguimos con el artículo 836, nulidad de la prohibición de enajenar. El dueño de los bienes grabados
con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contratos, salvo lo que se establezca en contratos que se refieran a créditos bancarios. Seguimos con el artículo 837, establece el predio común no puede ser hipotecado sino con el consentimiento de todos los propietarios. Sin embargo, pueden hipotecarse los derechos que el condominio tenga en el predio común. Seguimos con el artículo 838, bienes que no pueden hipotecarse. En el inciso 1 está el inmueble destinado a patrimonio de familia. Inciso 2, los bienes adquiridos por herencia, legado, donación, cuando el causante haya puesto dicha condición, pero ésta no podrá exceder del término de 5 años para los menores de edad. Dicho término se cuenta desde que cumpla la mayoría de edad. Seguimos con el artículo 839, hipoteca del edificio sobre suelo ajeno. La hipoteca del edificio o parte del edificio construido en suelo ajeno no afecta los derechos del propietario del suelo. Seguimos con el artículo 840, edificios en propiedad horizontal. El edificio organizado en el régimen de propiedad horizontal puede hipotecarse en su totalidad por resolución unánime de todos los propietarios o separadamente por el dueño del piso o finca independiente, pero en el primer caso deberá determinarse la cantidad o parte de gravamen que se asigne a cada piso del edificio. Seguimos con el artículo 841, establece aceptación de la hipoteca. La constitución y aceptación de la hipoteca debe ser expresa. Seguimos con el artículo 842, hipoteca y otras garantías. Si se constituyen hipotecas y otras garantías, deberá determinarse la cantidad o parte de gravamen que se asigne a todos los bienes hipotecados y a las demás garantías. Sin embargo, si se constituye prenda e hipoteca, esta puede garantizar el saldo insoluto que deje la prenda, pero en este caso no habrá responsabilidad personal del deudor ni aún ser pacto expreso. Seguimos con el artículo 843, unificación de fincas. Cuando una de ellas esté hipotecada, no podrán unificarse en el registro dos o más fincas cuando alguna de ellas por lo menos estuviere hipotecada sin que preceda convenio del propietario con los acreedores hipotecarios y los que tengan según derecho real inscritos sobre las mismas. Seguimos con el artículo 844, intereses sobre el capital que asegura la hipoteca. La hipoteca constituida en garantía de una obligación que devenga intereses no asegurará con perjuicio de terceros, sino los intereses de las dos últimas anualidades y los que se causen desde que se anote la ejecución. Seguimos con el artículo 845, insuficiencia de la garantía. Si la garantía ya no fuere suficiente por haber disminuido el valor de la finca hipotecada, el acreedor podrá exigir que se mejore la garantía hasta hacerle suficiente para de la obligación, si quedare comprobada mediante prueba pericial la insuficiencia de la garantía y el deudor no la mejorare dentro del término que señalare el juez. El plazo se dará por vencido y procederá el cobro del crédito. Seguimos con el artículo 846, cancelación de
gravámenes en caso de remate. Los bienes rematados por ejecución de un acreedor hipotecario pasarán al rematario o adjudicatario libres de la hipoteca de grado inferior que sobre ellos pesaren y también de los demás gravámenes, inscripciones y anotaciones inscritas con posterioridad a la inscripción de la hipoteca motivo de la ejecución. Seguimos con el artículo 847. Establece también tiene derecho el rematorio o adjudicatorio a que se cancelen las hipotecas anteriores siempre que pagare íntegramente los capitales e intereses hasta el vencimiento de los plazos o la fecha de pago si ya hubieran transcurrido los plazos. En el artículo 848 establece los bienes inmuebles rematados en virtud de ejecución no hipotecaria pasará al adquiriente con los gravámenes, anotaciones y limitaciones inscritos con anterioridad a la anotación de la demanda ejecutiva o del embargo en su caso. Seguimos con el artículo 849, derecho de tanteo en el remate. Después de los comuneros, los acreedores hipotecarios por su orden tendrán derecho preferente durante el remate a que la finca se les adjudique por la mejor postura que se hiciere. Seguimos con el artículo 850, pagos en el precio que se obtenga en el remate. Del precio que se obtenga en la venta judicial de los bienes gravados se pagarán primero los gastos de rigurosa conservación que haya autorizado el juez. Inciso 2. La deuda por contribuciones de la finca o fincas objeto de la ejecución correspondiente a los últimos 5 años. Inciso 3. La deuda por seguros vigentes de la finca o fincas rematadas. Inciso 4. Los gastos del procedimiento ejecutivo comprendiendo honorarios de abogado, procurador, depositario o interventor y expertos regulados conforme a la ley. Inciso 5. Los acreedores hipotecarios, subhipotecarios o prendarios conforme al lugar y preferencia legal de los títulos. Seguimos con el artículo 851. Si hubieran sido varias las ejecuciones, los pagos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior quedarán sujetos al orden de preferencia que corresponda a cada hipoteca. Seguimos con el artículo 852. Subhipoteca. El crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte llenándose las formalidades aplicables establecidas para la constitución de la hipoteca. Seguimos con el artículo 853, notificaciones al deudor. La subhipoteca deberá notificarse al deudor para que pueda inscribirse en el registro. Seguimos con el artículo 854, pago con intervención judicial. Si el crédito estuviere subhipotecado o anotado, el deudor deberá hacer el pago con intervención judicial si no hubiere acuerdo entre los interesados. El juez ordenará los pagos correspondientes y la cancelación de los gravámenes o anotaciones que los garantizaren. Seguimos con el artículo 855, caso en que la subhipoteca ocupa el lugar de la hipoteca. Si la finca pasare en propiedad al acreedor hipotecario, la hipoteca se extingue por la subhipoteca, ocupará su lugar como hipoteca en favor del acreedor respectivo sin que la responsabilidad del inmueble pueda exceder del crédito hipotecario gravado. Seguimos con el artículo 856, prescripción de la hipoteca. La obligación garantizada hipoteca prescribirá
a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido en virtud de lo estipulado. Seguimos con el artículo 853, hipoteca en cuentas corrientes de crédito. Puede constituirse hipoteca en garantía de crédito en cuenta corriente, fijándose en la escritura de constitución la cantidad máxima que corresponda a la finca hipotecada. Seguimos con el artículo 858, garantía que presta la hipoteca. La hipoteca constituida para garantizar un crédito abierto con limitación de cantidad garantiza las sumas parciales entregadas a cuenta en cualquier tiempo en cuanto no excedan de la suma prefijada. Seguimos con el artículo 859, hipoteca de cédulas. Puede constituirse hipoteca en garantía de obligaciones futuras a favor de instituciones bancarias. En este caso, es indispensable destinar al acreedor el monto máximo de las obligaciones que se garantiza y el término de vigencia de la garantía. En la escritura en que se establezcan las obligaciones o se otorguen los préstamos deberán consignarse que están garantizados con la hipoteca preconstituida y cada obligación o préstamo quedará sujeta, además de las estipulaciones que se hubieran especificado en cada caso en el contrato o título respectivo. Seguimos con el capítulo 2, que establece cédulas hipotecarias. El artículo 870 establece puede constituirse hipoteca para garantizar un crédito representado por cédulas sin que sea necesario que haya acreedor y emitirse las cédulas a favor del mismo dueño del inmueble hipotecado. Seguimos con el artículo 861, solidaridad de gravamen si son varios bienes. Si son varios los inmuebles hipotecados, todos ellos garantizarán solidariamente el crédito y si forman un solo cuerpo deberán unificarse previamente en el registro. Seguimos con el artículo 862, propiedades pro indiviso y en que exista usufructo. Las propiedades que estén pro indiviso y a que hacen que la nula propiedad y el usufructo corresponda a diversas personas, se admitirá en garantía siempre que en el primer caso consientan expresamente en el gravamen de toda la propiedad los propietarios y en un segundo el usufructuario. Seguimos con el artículo 863, propiedad es gravada. No se admitirán en garantía las propiedades que se encuentren anotadas o grabadas, ni las sujetas a condiciones suspensivas, rescisorias o resolutorias. Seguimos con el artículo 864, bonos bancarios. Los bancos de créditos territorial podrán emitir cédulas o bonos hipotecarios por una suma igual al importe total de los préstamos sobre inmuebles que otorgaren. Seguimos con el artículo 865, la hipoteca de células se hará constar en escritura pública que deberá contener los requisitos especiales. Como en el inciso 1 está el monto del crédito representado por las células y el monto de cada serie si se emitieron varias. Inciso 2, el valor y número de células que se emitan y la serie a que pertenecen. Número 3, el tipo de intereses y el tiempo y lugar del pago. Inciso 4, el plazo del pago o los pagos sucesivos en caso de hacerse amortizaciones graduales, identificación de finca o fincas hipotecadas y expresión del monto del avalúo practicado.
Inciso 6. Designación de personas o instituciones que como agentes financieros estén encargados del servicio de la deuda, pago de intereses, comisiones y amortizaciones. Seguimos con el inciso 7, el nombre de la persona e institución a cuyo favor se hace la emisión en caso de que no fuere al portador y el del propio otorgante si fuera a su favor. Inciso 8, la especificación de las emisiones anteriores si las hubiere y si la emisión se dividiere en series el orden de preferencia para su pago y se hubiera establecido. Seguimos con el artículo 366, establece requisitos de escritura de células o abonos. Verificada la inscripción de la hipoteca en el registro, se emitirá las células. Cada cédula será el valor de 100 quetzales o de cualquier múltiplo de tiempo. Seguimos con el artículo 877, emisiones de cédula. El monto de la emisión de cédulas hipotecarias no puede exceder del 75% del avalúo del inmueble hipotecado, practicando por valuador autorizado o bancario y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Seguimos con el artículo 878. Requisitos de las cédulas y bonos. Las células contendrán, número 1, número del orden e indicación de la serie a que pertenecen. Número 2, un resumen de las disposiciones pertinentes de la escritura en que se constituye la hipoteca. Número 3, número de cupones y sus respectivos vencimientos. Número 4, lugar y fecha de la emisión de la cédula. Número 5, firma del agente financiero. Número 6, firma del otorgante de la hipoteca. Número 7, firma y sello del registro de la propiedad inmueble. Las cédulas emitidas por una institución bancaria serán firmadas por el representante legal de la misma si los requisitos enunciados en los incisos 6 y 7. Seguimos con el artículo 869. Cupones de la cédula. Si el crédito devenga intereses y esto no se hubiere descontado, se agregará a cada cédula tanto cupones que sirvan de título al portador por la cobranza de aquellos como periodos de pago de intereses. Seguimos con el artículo 870, requisitos que debe tener los cupones. Cada cupón contendrá la denominación. Cada cupón tendrá, inciso 1, la denominación de cupón hipotecario. Inciso 2, el número de serie, lugar y fecha de la cédula. Número 3, el valor y especie en que debe pagar. Número 4, lugar y fecha de su pago. Número 5, la firma del otorgante de la hipoteca. Y número 6, el sello de registro de la propiedad. En el artículo 871 debe redactarse en español. En español, las cédulas y los cupones se taxarán en español, irán impresos, grabados o litografiados. Podrán contener traducciones a uno o varios idiomas extranjeros y no causarán impuestos de papel sellado ni timbre. Seguimos con el artículo 872, establece son títulos que aparejan ejecución. Las cédulas y los cupones vencidos son títulos que aparejan ejecución y pueden pasarse por la simple tradición si fueran al portado o por el endoso si fueren motivos. El endoso no hace responsable al endosante y se retará auténtico mientras no se pruebe lo contrario. Seguimos con el artículo 873 de depreciación de la garantía. Si la finca hipotecada mejorare el valor y se tema fundadamente que pueda llegar a no cubrir las responsabilidades
hipotecada a los tenedores de cédulas que represente por lo menos el 25% de las no pagadas podrán pedir al juez la venta del inmueble aunque el plazo no esté vencido, a menos que el deudor amplíe la garantía de conformidad con los dispuestos en el artículo 845, en lo cual será notificada la persona encargada del servicio de la deuda. Si la venta se efectuare con el precio que se obtenga, se hará el pago del crédito contándose los intereses anticipados y los no vencidos. Seguimos con el artículo 874, intervención del inmueble. Si el posesor de la finca hipotecada no la cuidare y entendiere como un debido dentro de una prudente administración, los tenedores del 25% de las cédulas no retenidas por la institución encargada del servicio de la deuda podrán pedir que se ponga la finca en intervención. El juez, con justificación de los hechos, nombrará interventor. Seguimos con el artículo 875, repartición del precio del remate. Cuando el precio del remate no alcance a cubrir la totalidad de la primera hipoteca, se repartirá a prorrata entre las células convenientes a la hoja. Seguimos con el artículo 876, consignación del valor de las cédulas. Cupones. Las cédulas o cupones vencidos no se presentan para su cobro. Podrán ser pagados por consignación de su valor ante el juez. En la misma forma podrán pagarse las cédulas y cupones no vencidos y el deudor quisiere cancelarlos antes del vencimiento. La constancia de la consignación aprobada servirá para la cancelación de la hipoteca en el registro. Seguimos con el artículo 877, reposición de las cédulas o bonos. La reposición de las cédulas o bonos se sujetará a los establecidos para la reposición de títulos o acciones de sociedades anónimas. Seguimos con el artículo 878, cancelación de la hipoteca. La hipoteca de celos se cancelará por uno de los medios siguientes: inciso 1, por escritura pública otorgada por el emisor o por el intermediario, si lo hubiere. Con el testimonio deberán presentarse el registro de la cédula a que se refiere la cancelación o la constancia de la consignación por las cédulas y cupones no presentados. Por solicitud escrita al registro acompañada de células o constancia de depósito en su casa. Y número 3, por existencia firme, las cédulas se conservarán originales en el registro con la razón de haber sido canceladas, pero no será necesario presentar copia de ellas. Seguimos con el artículo 879. Las disposiciones de la hipoteca común son aplicables a la hipoteca de células siempre que no contraigan lo dispuesto en este capítulo. Seguimos con el capítulo 3, que es prenda común. En el artículo 886 se establece la prenda de los títulos normativos. Se constituirá por medio de endodoso al celebrarse el contrato que es objeto de la garantía, y el deudor recibirá un resguardo con el fin de hacer constar el objeto del endodoso, que en este caso el deudor dará aviso de la pignoración a la institución emisora para que no se haga ningún traspaso de los títulos pignorados mientras este afecto a la obligación que garantice la prenda de títulos al portador se hace por la mera tradición de estos, describiéndolos en el contrato respectivo, y el deudor recibirá un resguardo para la propia garantía. Seguimos con el artículo 887, la prenda de crédito. Siempre que la prenda fuera un crédito, el depositario estará obligado a hacer lo que
sea necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que aquel representante representa las cantidades que reciba las aplicará a la amortización de intereses y capital, si fuera el caso, salvo lo que las partes convengan en el contrato. Seguimos con el artículo 890, establece saneamiento. El deudor está obligado al saneamiento de la cosa cada emprenda, pero si se tratare de créditos u otros valores, únicamente corresponderá de su existencia y legitimidad en el momento de la ignoración. Seguimos con el artículo 891, imputación del deudor. El deudor no podrá reclamar la restitución de la prenda mientras no haya pagado la totalidad de la deuda, salvo que, siendo varios de los bienes pignorados, los interesados se hubiera convertido en comunicado, o sea, la cantidad por la que debe responder. Seguimos con el artículo 893, abuso del depositario. Si el depositario abusare de la prenda, será responsable en caso de pérdida o deterioro y el deudor tendrá derecho de hacerla depositar en otra persona. Seguimos con el artículo 894, cambio de acreedor. El cambio de acreedor no altera las condiciones del contrato. Artículo 896, pérdidas o destrucción de la prenda. Si se perdiere o destruyere la prenda, será pagada por el depositorio, quien solo podrá eximir de esta obligación probando que no se perdió ni destruyó por su culpa. Seguimos con el artículo 897, cuando la pérdida fuera por accidente o caso fortuito acaecido después de pagado el crédito o de liquidar la obligación principal, el depositorio pagará el valor de la prenda si no tuvo justa causa para demorar su devolución. Tiene igual responsabilidad el acreedor que sin causa legal no quiso admitir anteriormente el pago de su crédito. Seguimos con el artículo 902. Las indemnizaciones relativas a los bienes pignorados quedan afectadas al pago del crédito prendario. Seguimos con el capítulo 4. Prenda agraria, ganadera e industrial. Seguimos con el artículo 905. Los bienes pueden ignorarse aunque exista hipoteca. Aunque la finca estuviera hipotecada, podrán ignorarse los bienes a que se refiere el artículo anterior, pero debe darse la preferencia al acreedor hipotecario, quien podrá ejercer este derecho dentro de 5 días, contados desde que el deudor le haga saber en forma auténtica las bases del contrato que proyecta celebrar. Si el acreedor hipotecario no concede el crédito, no podrá oponerse a que el deudor lo obtenga de otras personas sobre las mismas bases. Seguimos con el artículo 906, pago de saldo insoluto con la siguiente cosecha. Solo la cosecha pendiente podrá ignorarse, pero cuando su producto no alcanzare a amortizar el crédito prendario, el saldo insoluto quedará cancelado con el producto de la cosecha subsiguiente, aunque no alcanzare el cubrir la totalidad de dicho saldo. Cuando la prenda recayere sobre ganado o productos industriales, cualquier saldo quedará cancelado con las cosechas de los 2 años subsiguientes. De esta limitación se exceptúan los créditos concedidos por instituciones bancarias. Seguimos con el artículo 907, preferencia en el pago. El acreedor prendario tiene preferencia sobre cualquier otro acreedor en el precio de los bienes dados en prenda por el importe del crédito, intereses y pagos si los hubiere. Seguimos con el artículo 908, no es gravámenes. Puede constituirse nuevo gravamen sobre bienes ya ignorados
o darse en garantía. La parte restante de una cosecha pendiente a persona distinta del primer acreedor siempre que esté impuesta de las bases del contrato que se pretenda celebrar en la forma expresada en el artículo 905, no quiera o no pueda conceder nuevo crédito, pero en todo caso sin perjuicio de los derechos que como primer acreedor le corresponde.